Muy buenas, bienvenidos a este vídeo de Ángel García, donde, os voy a estar explicando dónde he estado metido todo este tiempo, qué enseñanzas he descubierto, qué revelaciones se han producido en mi vida. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque muchos ya me habéis estado preguntando, gente que me seguía de la época de la seducción. Ya sabes que yo inicié un emprendimiento hace 2-3 años sobre la seducción, sobre las habilidades sociales, sobre todo este tema del coaching. Y conseguí ciertos resultados, ¿no?, externos, me fue bien, ¿no?, desde el sitio donde partía, que era un estado de conciencia muy bajo, ¿no?, que podríamos denominar como el estado de conciencia de la apatía, ¿no?, que ya en otros vídeos, aún así te lo dejaré en este también, hemos hablado de los estados de conciencia de Hawking, ¿no? Pero hay que saber, ¿no?, hay que saber cuál es la enseñanza de verdad que nos va a liberar en este mundo, ¿no? Como yo explico siempre, en este mundo hay dos tipos de enseñanzas, ¿no? Esto es algo de lo que he descubierto estos 2 últimos años, ¿no? Hay una enseñanza que te enseña la conquista del mundo externo y hay otra enseñanza que te enseña la conquista del mundo interno, la conquista del mundo interior, a la conquista de ti mismo, ¿vale? La máxima del ego es busca pero no halles. Busca la felicidad ahí fuera, mas nunca la hallarás, nunca la vas a hallar. Encuentra una pareja, gana dinero, consigue fama, consigue reconocimiento, da conferencias, consigue éxito externo, consigue un montón de dinero, palacios, mas nunca la vas a hallar. ¿Por qué? Porque la paz interior es claramente una cuestión interna, no externa, ¿vale? Eso es importante que te lo apuntes, que la paz, la felicidad, es una cuestión interna, no externa, y que el mundo externo es un fiel reflejo del mundo interno, de cómo el hombre se piensa a sí mismo, de qué creencias, de cómo se percibe a sí mismo. La percepción está basada en creencias, en pensamientos, en una idea que tú has forjado de ti. Toda persona aquí en este mundo ha forjado una idea de sí mismo. Cuando vienes a este mundo, cuando has olvidado tu verdadera identidad, has decidido negarla, has decidido vivir una experiencia ajena a tu fuente. Tú provienes de la fuente, de lo que es la abundancia, ¿no? Creo que lo llama la Biblia el jardín del Edén, ¿no? Ese lugar donde está el conocimiento. Cuando salimos de ahí, dice en Curso de Milagros que el Hijo de Dios se hizo una pregunta que es ¿qué pasaría si viviese una experiencia externa a mi mente, si me separase de mi fuente? Y desde ahí pues empezó a caer, ¿no?, en más y más densidad hasta que, vinimos a este planeta Tierra donde pues decidimos experimentarnos como un cuerpo, ¿no?, que un cuerpo es un pensamiento enfermizo. Una vez venimos aquí, nos separamos de nuestra fuente, como hemos olvidado lo que somos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues se crea el ego, ¿no? El ego es esa identidad ficticia que queremos ser. Como he olvidado mi fuente, es importante que esto tenga sentido para ti, ¿vale? Como he olvidado mi fuente y no sé quién soy, vengo a este mundo y empiezo a averiguar quién soy en base a lo que voy viviendo, en base a lo que vivo en casa, en base a lo que me dicen mis padres, en base a qué rol juego en mi colegio, en mi grupo de amigos, con la gente, con las personas del sexo opuesto, si me rechazan, si no me rechazan, si mis padres me aceptan, si no me aceptan, si mi padre no está en casa. Si mi padre no está en casa, ¿quién soy yo para mi padre? O para la figura del hombre. Si en el grupo de colegios no soy aceptado por mis amigos, ¿quién soy? Y empiezo a identificarme con un concepto limitado y limitante, con un concepto ridículo y escaso, ¿vale? Que es así como se identifica todo el mundo. Y si no, pregúntate, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo te sientes tú en paz? Tú ahora mismo te sientas así en una silla, respiras, sientes una paz abrumadora, sientes una felicidad, o más bien tu vida es un correcaminos de estar persiguiendo cosas externas, de estar persiguiendo ídolos uno detrás del otro y de no hallar la paz. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿En qué estás ahora mismo basando tu felicidad? Si en cosas externas, si en el hacer, si en el tener, o si realmente estás recorriendo un camino hacia adentro. Entonces, el niño, como te he dicho, empieza a preguntarse, ¿no?, quién es, y forja ese concepto de identidad. Un concepto que es ilusorio, que es ficticio. Pero, aún así empieza, como yo me identifico con él, empiezo a vivir las consecuencias de mi forma de pensar. Si yo, por ejemplo,
me he visto como un ser escaso en las relaciones, como alguien insuficiente, como alguien que no merece el amor, yo voy a empezar a atraer ese tipo de situaciones para reafirmar esa idea, esa identidad que he creado de mí mismo. Porque lo más importante aquí es mi identidad, es el ego. ¿Y por qué? Y una analogía para que te des cuenta. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Cataluña se quiere independizar de España? Es como siempre esa separación, o partidos políticos de izquierda contra derecha. ¿Qué es? Siempre, si te das cuenta, lo que quiere el ego es como separarse, es como sobrevivir, es como defender una identidad. Esto es Cataluña, yo quiero defenderlo. Y para yo defender esto, para yo defender esta identidad y reafirmarla, necesito crear un opuesto, que en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, de Cataluña, pues sería España, ¿no? No sé si eres de España, igual estás más enterado de lo que sucede aquí, pero lo puedes ver en miles de casos, ¿no? El Real Madrid contra el Barcelona, o en tantas situaciones, ¿no? En unas empresas contra otras. Siempre lo importante es reafirmar una idea. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo que soy. En el momento que eso, por ejemplo, una persona, imagínate, de izquierdas, que se identifica con eso, y le empiezas a cuestionar eso que es, que él, con el que no es eso no es él, pero se ha identificado con eso. Si lo empiezas a cuestionar, se va a empezar a defender. ¿Qué hacemos? Atacamos, luchamos, proyectamos fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo que soy. Eso es mi concepto un curso de milagro lo llama concepto de yo, el ego, una identidad ficticia con la que me he identificado y la necesito defender fervientemente. De hecho, una persona que no se siente merecedora en el amor, aunque aparezca una persona ideal a su lado, se va a autosabotear porque no reafirma la identidad ficticia, esa identidad no merecedora que él ha creado. Claro, entonces tienes que darte cuenta que el inconsciente es el 95%, toma el 95% de tus decisiones. Entonces, si yo me he identificado con una idea limitada y ridícula, la que sea, o que no soy merecedor del amor, o no soy merecedor del dinero, aunque aparezca una pareja ideal, yo necesito, inconscientemente, esto dirás, ya, pero conscientemente yo esto no lo pienso, ya, pero es un mecanismo de selección inconsciente. Tú no tomas decisiones, tú estás dormido. Tu mente tiene un mecanismo de selección inconsciente que toma decisiones, ¿vale? La Biblia dice, sobre Adán se abatió un sueño profundo, pero nunca dice que despertó, porque no estamos despiertos. Si no, mira el mundo, obsérvalo, dirás, Ángel está loco. No, Ángel no está loco, observa el mundo, observa las guerras, observa la división, observa las leyes basadas en el castigo, no están basadas en el amor, en la unión. Por ejemplo, una persona, yo qué sé, que ahora se da mucho de moda, ¿no? Que maltrata a otra, se le tilda como alguien malo, casi que hay que asesinarlo. Yo no te digo que esa persona no tenga que tener un tratamiento para su cuerpo, encerrarlo en un sitio, pero igual también un tratamiento para su mente, no solo juzgarlo y criticarlo, ¿no? Hay que ver qué mecanismos mentales, ¿no? Porque yo no considero que ninguna persona sea mala o buena. Yo considero que cada persona se está experimentando en base a unos pensamientos que determinan su nivel de conciencia. Hay gente que está muy abajo en la escala de conciencia, hay gente que está en la culpa, en la vergüenza, en el miedo, ¿no? La población ya lo vemos como está, en el miedo, ¿no? Por eso aparecen luego políticos que reflejan ese estado de conciencia, que le dan forma, ¿no? Que te manipulan, te mienten. ¿Por qué? Porque es una población que está en miedo. Entonces necesita reafirmar ese miedo a través de personas que te manipulen, que te mientan, que te engañen. Y por eso creamos la sociedad que tenemos, ¿no? Y luego muchas veces queremos cambiar ciertas cosas, pero no nos damos cuenta que el único cambio para que esos de arriba cambien es cambiando nosotros. Si yo voy adentro, todo lo de arriba va a cambiar. Pero el único sitio donde puedo transformar algo de verdad es yendo adentro, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ¿vale? Todo esto que te acabo de explicar, de que esa identidad es aquello que protegemos, es aquello que defendemos, ¿vale? Cada uno a su manera. Yo, por ejemplo, he tenido sesiones de coaching, ya te lo he comentado alguna vez, donde es impresionante, ¿no? Ver cómo cada uno tiene su manera de defender el concepto del yo, ¿no? Hace, por ejemplo, tenía poco una sesión con un viejo alumno que estaba todo el rato, ¿no? Hablaba con él, bueno, más que una sesión fue que se vino aquí a Madrid, le estuve viendo después de mucho tiempo, ¿no? Y es como un alumno de la época de la seducción, ¿vale? Cuando yo no enseñaba esto. Como estaba todo el rato tratando de hablar, ¿no? Estábamos andando y tal. Y o sea, no es una comunicación cuando hay una verdadera comunicación, ¿no? De una conexión de verdad profunda, ¿no? Es como necesita hablar para no experimentar
oye, pues igual hay un momento de vacío. ¿Por qué? Porque en el vacío, el ego, que necesita reafirmación constante, el ego necesita, o sea, la persona, por ejemplo, poniendo este ejemplo, una persona, por ejemplo, de izquierdas políticamente, pues necesita reafirmar, ¿no?, ese concepto de sí mismo constantemente con palabras, con argumentos. Igual esta persona, ¿no?, como no quiere rendirse a ese vacío, porque ese vacío sería empezar a conectar con esa creencia en la separación y empezar a retornar a lo que tú fuiste, pero claro, eso pasa por pasar esas capas, ¿no?, y todas esas ideas y deshacer ese ego, ese concepto que he creado de mí mismo, que es limitado. Entonces, lo que no queremos es morir, ¿vale? Lo que no queremos es morir, es que el concepto que hemos creado de nosotros mismos muera. El concepto que es una idea en base a creencias, en base a, pues eso, a pensamientos inconscientes, ¿vale? O sea, no son conscientes, porque dirás, esto, Ángel, claro, pero es que no es algo que tú estés pensando ahora, no. Pregúntate si no se te repiten ciertos patrones en tu vida, como pueden ser, pues a través de las parejas, a través del dinero. Pregúntate si se te están repitiendo patrones, ¿vale? Porque como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Todo lo que estás viviendo a través de las relaciones, a través del dinero, a través de todas estas áreas de tu vida, es un fiel reflejo de cómo tú te estás pensando, si te estás pensando de manera escasa o abundante. Entonces, esto es un proceso de reconocer la sombra, de integrar la sombra, de ese concepto con el que me he identificado, empezar a integrarlo. No se puede corregir el error a través del comportamiento, se debe corregir en el nivel donde se originó, que es en el nivel de la mentalidad, en el nivel de la mente. Cuando yo hago algo, ese hacer es una consecuencia de cómo yo estoy pensando. Si yo, por ejemplo, quiero beber agua, que tengo aquí una botella, es porque antes tiene que haber venido un pensamiento, una sensación de tengo sed, ¿vale? Si no, yo no bebería agua. Cualquier cosa es un reflejo, es una consecuencia, cualquier cosa que sucede, de cómo yo me estoy pensando, ¿vale? La gente en el mundo cree que le pasan cosas y que eso es, por ejemplo, la gente cree que si le deja una pareja, y ese que le deja una pareja es lo que hace que sienta escasez o sienta insuficiencia. Hostia, me ha dejado una pareja, ahora tengo que... ahora me siento mal, me siento vacío, me siento solo. No, tú ese sentimiento ya lo traías y tú inconscientemente estás buscando recrear una y otra vez ese sentimiento, porque somos adictos a ese concepto que hemos creado. Por mucho sufrimiento que creamos que nos da, somos adictos. Y si no, pregúntate por qué no al final siempre me dejan las parejas, o por qué económicamente no estoy satisfecho, o por qué no estoy conectado con mi propósito de vida, ¿no? Que el propósito de vida es algo que realmente aparece cuando te liberas de lealtades y rebeldías con tu padre y tu madre, ¿no? En el momento que liberas esas lealtades y rebeldías familiares inconscientes, si yo, por ejemplo, he juzgado a mi padre, al hombre en mi familia, pues hay una creencia de separación con esa figura y eso me va a afectar. Entonces, hasta que yo no integre ese concepto que he juzgado, no lo voy a poder tener en mí, ¿no? Y yo, al final, como te digo, todo pensamiento cobra forma en algún nivel. Entonces yo experimentaré, todo pensador experimentará los efectos de su forma de pensar. Yo experimentaré esos pensamientos, ¿vale? Esos pensamientos que estoy albergando en mi mente inconsciente, los experimentaré. Por eso, como te digo, el trabajo es un trabajo interno, ¿no? Jesús lo llamaba el perdón, Buda lo llamaba trascender las ilusiones, Hawkins lo llamaba dejar ir, pero al final todos estaban refiriendo a lo mismo. Trascender las ilusiones es trascender los miedos, trascender esas ideas falsas que hemos comprado, ¿vale? Como dice un curso de milagros, tú no tienes problemas, pero crees que los tienes, por eso los vives. Tú no tienes ningún problema, lo que es tu ser, tu esencia, no tienes problemas, pero crees que los tienes. Tú crees que eres escaso, que eres no merecedor, que eres insuficiente. Entonces, como tú crees, como tú le estás dando veracidad, como tú los estás guardando, porque nadie te obliga a pensar como piensas o alguien te obliga a pensar como piensas. Como tú le estás dando veracidad a todos esos pensamientos, porque los albergas, los guardas dentro de ti, inconscientemente, todo eso lo vamos almacenando a lo largo de nuestra vida. Quiero que entiendas que el inconsciente, ¿vale? Es como, por ejemplo, cuando tú aprendes a montar en bici o aprendes a conducir, ¿no? Tú el primer día no tienes ni idea, ¿no? Tienes que estar conscientemente, de alguna manera,
metiendo la marcha, mirando los retrovisores, y si llevas ya, por ejemplo, 5 o 10 años conduciendo, ya ni te fijas, ¿no? Te subes, te pones eso y inconsciente y vas pensando en otra cosa, ¿no? Generalmente. Entonces, las creencias son igual. Si yo, por ejemplo, de pequeño me sentí solo un día y igual mi madre llegó tarde a recogerme al colegio, 1 hora o 2 tarde, el niño empieza a pensar, hostia, mis padres no me quieren. O sea, las creencias son irracionales y adaptativas. Entonces el niño empieza a pensar eso, ese pensamiento se guarda en la mente inconsciente, empieza a funcionar de manera inconsciente y yo de alguna manera me lavo las manos y sigo con mi vida y eso ya está funcionando y otro pensamiento y otra experiencia y otro pensamiento y así empiezo a crear un concepto de mí mismo, limitado y limitante, ¿vale? Es importante que entiendas esto para que entiendas cuál es la idea de nosotros que hemos creado y qué es aquello con lo que nos identificamos, que no somos nosotros, pero nos identificamos con ellos. Yo no soy Ángel, tú no eres Mario, tú no eres Álvaro, tú no eres María, tú no eres Juana, tú no eres Pepita, no, eso es un personaje. Jesús era un personaje como otro cualquiera. Simplemente él alcanzó un estado de conciencia muy elevado que podemos alcanzar nosotros también, ¿no? Jesús había trascendido toda su oscuridad, todas sus creencias y limitaciones, por eso él decía, la voluntad de mi Padre y la mía son una, y también decía, la voz de mi Padre y la mía son una, ¿no? Y yo soy la voz que habla por Dios. ¿Por qué lo decía? Porque él había eliminado ya toda su sombra, entonces era un canal limpio de esa información divina, ¿vale? Y ese es el único objetivo aquí. Como dice un curso de milagros, no se trata de que busques el amor, sino más bien las barreras que has puesto para que éste no se dé de manera natural. Entonces, el único objetivo aquí es alcanzar la paz, ¿vale? Y retrotrayéndonos a lo que he dicho antes del tema de la seducción, como te digo, hay dos tipos de enseñanzas. Las enseñanzas que te enfocan en la conquista del mundo externo, en perseguir parejas, en perseguir dinero, en perseguir cosas externas, ¿no? De un objetivo A a un objetivo B, pero sigo desplazando mi felicidad fuera. Y las enseñanzas que te enseñan a la conquista del mundo interno, a alcanzar mi paz. Recuerda esta frase: alcanza el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Esto lo decía Jesús. ¿Por qué? Porque él comprendió, ¿no?, que lo único importante es alcanzar paz. Cuando tú estás en paz, las cosas se dan. Yo te pregunto una cosa, ¿tú desde un estado de conciencia de miedo puedes montar una empresa? ¿O puedes tener una pareja? Sí, tenerla la puedes tener, pero vas a estar todo el rato teniendo miedo a que se vaya con otro, a ver qué está haciendo, vas a estar intranquilo, no vas a estar disfrutando, igual que una empresa, vas a estar todo el rato manipulando a tus clientes, vas a estar todo el rato desde la escasez. En cambio, si yo alcanzo la paz, si yo empiezo a liberarme de necesidades, de creencias disfuncionales, de cosas que he comprado de mí que no son yo, que no son mi verdadero ser, que no son mi verdadera esencia, si yo empiezo a desidentificarme de ese personaje, empiezo a alcanzar un estado de paz, de dicha, y desde ahí me empiezo a convertir en algo que tiene mucho que ofrecer, ¿vale? Me empiezo a convertir en alguien que tiene mucho que ofrecer. ¿Por qué? Porque al que nada necesita, todo se le da. Si yo estoy con miedo, si estoy con necesidades, con deseo, que es otro de los niveles, ¿no?, que también calibrados, el 80% de la sociedad calibra por los niveles no íntegros. Si yo estoy identificado con todo eso, pues al final voy a estar atrayendo pues la necesidad de tener pareja. Siempre voy a vivir la experiencia de necesito una pareja. ¿Por qué? Porque yo estoy albergando ese pensamiento, necesito pareja. O sea, la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que crees que eres. Si yo quiero una pareja y quiero pareja, necesito pareja, estoy albergando pensamientos de carencia, de necesidad. Entonces voy a vivir la experiencia de necesitar una pareja. Voy a vivir la experiencia de, como te he dicho, de necesidad. Y no me va a aparecer una pareja, porque yo lo que necesito es reafirmar mi pensamiento, ¿vale? Entonces, es lo que te decía antes, aquel que se centre en el mundo de las causas dominará el mundo de los efectos, dominará el mundo del comportamiento. Aquel que domine el mundo mental va a dominar el mundo del comportamiento, pero aquel que intente dominar el mundo de los efectos, ¿vale?, va a morir en el juego de las causas. ¿Por qué? Porque yo intento cambiarlo de fuera,
pero no me doy cuenta que lo de fuera es un reflejo del mundo interno, de lo que yo estoy pensando. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo estuve en la seducción, ya lo sabrás, mi camino, acostándome, yo venía en un estado de conciencia muy bajo. No te digo que me elevas hasta cierto, porque desde la apatía, por ejemplo, hasta el deseo, hay niveles que ascender. No está mal empezar a desear ciertas cosas porque te sube, pero si tú te quedas ahí, te vas a quedar en niveles de orgullo, de ira, de deseo, que es donde estaba yo. Entonces, lo importante es que empieces a integrar tu sombra para liberar esos campos de energía conflictivos y asciendas a campos de energía de amor, amor incondicional, donde todo se te va a dar de manera natural. Entonces, si recuerdas, yo estaba en ese mundo, ¿no?, donde yo estaba buscando todo el rato, porque a mí es lo que me habían dicho, ¿no? Yo tampoco es que, yo no lo sabía, ¿no? A mí me dijeron, consigue una mujer, consigue fama, consigue una empresa, da resultados, y yo, manos a la obra. Y yo, ya me conocerás, yo era de los que me levantaba pronto, leía todos los libros, tengo una estantería llena de libros de marketing, de emprendimiento, de hacer acciones, de salir a la calle, a conocer personas, de dar conferencias, de aportar valor, pero lo estaba haciendo todo desde un lugar de escasez. Yo me sentía vacío, entonces estaba cambiando el comportamiento, no paraba de grabar vídeos, no paraba de subir contenido, no paraba de conocer chicas. Al final, sí, me acostaba con chicas, algunas atractivas, pero al final se acaban yendo de mi experiencia, acaban desapareciendo de mi experiencia. Una chica también que conocí, con la que tuve mucha conexión, duró un mes, ¿no? Es como que yo me autosaboteaba en la relación. Con el dinero igual, se me acaba yendo de las manos. Y yo decía, ¿y por qué me esfuerzo tanto, y vivo esta escasez? Porque yo no me sentía abundante. Yo al final lo que estaba haciendo es, sentía ese pico, ¿no?, que puedes sentir, oye, cuando das una conferencia o tienes una venta, o te acuestas un momento con una chica, ¿no?, que parece ser atractiva. Pero claro, ya cuando empecé a tener muchas experiencias, ya empecé poco a poco a decir, aquí algo falla, aquí algo no termina de ir bien, ¿no? Y fue cuando, apareció esta información, toqué un punto de depresión por un suceso que me pasó también, debido a toda mi inconsciencia, ¿no? Y ese suceso, pues de alguna manera me hizo ver la realidad, ¿no? De decir, oye, es como que empezó a emerger todo lo que tenía aquí, que llevaba guardado, ¿no? Es como que tenemos tanto dolor y yo lo tapaba de tapar con relaciones, con trabajo, no, estamos todo el rato huyendo de nosotros mismos. Y ahí fue cuando, claro, no entendía tampoco qué me está pasando. Toqué con ese punto de presión y dije, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Por qué me siento así? Empecé con toda esta información del dejar ir, de un curso de milagros, de muchas enseñanzas. Pero como te digo, hay mucha gente que se lee el dejar ir y no deja ir. Yo he tenido gente que conozco que lee el dejar ir y están todo el día... están todo el día en el intelecto, no están conectados consigo mismos. Usan esa herramienta para escapar, ¿no? Para seguir poniéndose máscaras. Ahora soy el espiritual, el dejar ir, que tú no eres nada de eso. Eso es una herramienta que sirve para que tú trasciendas. Pero yo, por ejemplo, luego hice un máster también de psicoterapia, de todo esto, pero en todo este tiempo, ¿no? Hice ese máster, me enfoqué mucho en esto y la verdad que sané mucho, aprendí mucho. Pero como te digo, yo por ejemplo iba a ese máster y yo digo, esto no es lo que me va a sanar, yo ya era responsable de mi sanación, ya estaba siendo responsable de toda esa oscuridad, de toda esa sombra y de tener la suficiente valentía para empezar a atravesar esos miedos, esos conflictos y claro, cuando tú empiezas a liberar ese miedo es como que, claro, cada vez la paz es mayor porque estás eliminando la sombra, estás liberando sombra, entonces cada vez vas a sentir más paz, más felicidad, cuando ya lleves un trecho recorrido, ¿no? Y también hay que entender los mecanismos de defensa del ego que van a hacer que no recorras este camino, que te ancles en tu zona de confort y que sigas siendo lo que siempre has sido. Y te voy a decir una cosa, la vida no se abandona mediante la muerte, la vida se abandona mediante la verdad, ¿vale? Apúntatela, la vida no se abandona mediante la muerte, se abandona mediante la verdad. Si no trasciendes los conflictos que estás experimentando, volverás a experimentarte como un cuerpo en otra vida, en otra encarnación, hasta que tú decidas solventar los conflictos que estás experimentando en tu vida, ¿vale? Llevamos aquí eones, llevamos aquí una cantidad de tiempo impensable. Entonces,
como dice un curso de milagros, esto es un curso obligatorio. Este curso lo vas a hacer, ¿vale? El curso no es el curso como tal, sino el llevar a cabo la sanación de tu mente. Pero el momento en el que tú decides hacerlo es voluntario, ¿vale? Tú decides cuánto más vas a perpetuar tu sufrimiento. Porque yo lo que veo de fuera es gente que no para de contarse películas, historias. Sí, he conseguido este trabajo, sí he conseguido esto. Y son gente que veo que está todo el rato, que no hay un ser humano, no hay una esencia. No están conectados consigo mismos, están en la mente, están en el intelecto, en los que le han dicho, no hay una persona ahí. Bueno, sí, porque persona es máscara. Pero es eso, hay una máscara, hay una persona que te está hablando en base a unas creencias, no en base a una esencia, no en base a una conexión con su espíritu, ¿vale? Están sirviendo al maestro equivocado. Hay dos maestros, está el maestro del ego o el maestro del espíritu, de la intuición. Tú decides a quién escuchar, la mayoría está escuchando al ego, ¿vale? Sí, mira, he conseguido este trabajo, sí, mira, he conseguido esto, sí, pero me da igual, no te brillan los ojos, no hay felicidad en tu cara. Y aparte, tú puedes conseguir muchas cosas si le das duro. Yo conseguía chicas, conseguía relaciones, pero se acababan yendo y siempre acaba viviendo esa escasez, ¿no? Por eso al final tanta gente, ¿no?, millonaria se acaba suicidando. Porque lo han conseguido todo, pero se dan cuenta que no hay nada, ¿no? ¿Cuántos cantantes, cuántos famosos hemos visto que se han suicidado? Muchísimos. ¿Por qué? Porque han llegado al final del camino, han tenido fama, reconocimiento, dinero, todas las parejas, mujeres, hombres del mundo, se sentían vacíos y han dicho... Y claro, como no están entrenados, porque esto da igual, el mundo da igual lo que tengas, da igual quién seas, o sea, quién seas a nivel de estatus. Lo que importa realmente es quién eres en mayúscula, ¿no? Es si realmente has ido hacia el reencuentro con tu ser. Eso es lo realmente importante, no lo que tienes, no lo que haces, no lo que dices, no lo que demás te valoran. Es si tú estás en paz, si tú si tú te escuchas a ti mismo. Eso es lo único importante. Y yo veo constantemente gente que se engaña a sí misma, que se cuenta películas, o que me dicen, no, yo ya he sanado mucho, yo no sé qué, pero es mentira. Luego hago una sesión con ellos y se desmoronan y empiezan a llorar y se dan cuenta de la mentira y de la farsa que es su vida. La mayoría de nosotros, nuestra vida es una farsa, ¿vale? No te digo que yo esté iluminado ni esté muy elevado, pero estoy en un camino donde aún me quedan bastantes conflictos por resolver, pero soy honesto con lo que hay ahí. Soy honesto cada día de mi vida. Y si un día me levanto y hay sombra, y hay oscuridad, y hay deseo, y hay rabia, y hay conflicto, y hay ira, y hay juicio, lo trasciendo, lo observo. Si no estoy en paz, lo observo. Y cuando observo esa no paz, cuando observo ese conflicto, aparece la paz. Pero soy sincero, soy honesto, no me voy contando películas. Que eso es lo que hace la mayoría, ¿vale? Entonces, si tú dudas sobre si te estás contando películas, dudas sobre dónde estás, en qué punto de tu vida estás, si realmente eres quien ha venido a ser, haz una sesión conmigo o lo que tú veas. Yo no te voy a decir tampoco lo que tienes que hacer, ¿vale? Eso es algo que tienes que ver tú. Además, una cosa que me ha pasado mucho en este camino, que antes no me pasaba, antes pues tenía toda esta necesidad de dinero, ¿no? Y en alguna sesión de las que he tenido me he levantado y me he ido y le he dicho, mira, no estoy aquí por tu dinero me importa 3 cojones. Estoy aquí por tu sanación, bueno, nuestra sanación, porque cuando tú sanas, yo sano también, ¿vale? Yo no es que sea superior a ti ni nada, yo simplemente soy un espejo. Entonces, no estoy aquí por tu dinero. Si tú no quieres sanar, si tú tienes un conflicto ahí, que ha pasado también, y se quieren seguir aferrando y quieren seguir culpando al de fuera, está perfecto, yo no te voy a enjuiciar, de verdad, o sea, está perfecto, pero yo me voy a ir, porque yo no voy a perder mi tiempo, y te respeto y dejo que tú te permitas experimentar ese conflicto el tiempo que quieras, ¿vale? Tú eres libre, Dios te creó libre, ¿vale? Dios te creó libre, eso es importante que lo entiendas. Retornando al principio, dirás, ¿y por qué nos elegimos separar? El Hijo de Dios se quiso separar de su fuente. Pues porque Dios te creó libre, porque fuiste creada a su imagen y semejanza. Si no te hubiese creado, si no te pudiese separar, es que no serías libre. Claro, Él te creó libre de hacer lo que tú quisieses. Y tú, en ese estado de armonía y de paz, en la fuente, en el jardín del Edén,
Decidiste experimentarte con una experiencia externa a tu mente, ¿vale? Ya sabes eso que dice la Biblia, que la serpiente le ofreció a Eva el fruto prohibido y que Adán lo eligió, lo cogió. Eso está haciendo referencia, es una metáfora de la serpiente, que no me voy a meter en estos temas quién es la serpiente, ¿vale? Eso creo que es un poco más... lo dejaremos para otros momentos, pero tuvimos la posibilidad de... nos preguntamos, oye, ¿qué pasaría si voy... O sea, tú fuiste al final el que decidiste salir de ahí, de ese jardín del Edén. ¿Qué pasaría si vivís una experiencia alejado de mi fuente? Y ahí es cuando empezamos a descender. Y acabamos en este plano 3D de la planeta Tierra, de tanta densidad, ¿no? La densidad que se vive en este planeta, con tantas guerras, tantos conflictos, ¿no? Observa un poco el mundo. Y lo único que venimos aquí es a sanar, es a recordar lo que somos. Y eso ya depende de ti y de tu voluntad, ¿vale? Yo no puedo hacer nada más. Si te ha gustado este vídeo me lo puedes poner en los comentarios, me puedes preguntar cualquier cosa. Y nada, por último decirte que tienes una persona, ¿vale? No es que yo me estoy inventando este camino de repente me ha dado por la espiritualidad, no. Yo siempre he estado comprometido con mi felicidad. Yo me comprometí con mi felicidad hace 4 años. Y a mí me dijeron, yo fui libre de tomar esa decisión también, que mi éxito estaba en conseguir mujeres, en conseguir estatus, en conseguir dinero, conseguir un negocio, en conseguir un propósito, y lo conseguí todo. Te puedes ir a mis vídeos de Instagram, de mi antiguo Instagram, que si no lo encuentras me lo puedes pedir, y ahí está toda la información, donde yo salía por la calle haciendo interacciones, conseguía muchas chicas, y no conseguí la felicidad. Me sentía totalmente vacío, y dije, ¿qué cojones está pasando aquí? Porque a mí a acción nadie me ganaba. Y ahí fue cuando decidí o apareció, yo diría más bien apareció, que yo no decidí nada, apareció esta información y ahí yo sí decidí involucrarme y volcarme al 100%, dejé de lado todo lo que había aprendido hasta ahora y me enfoqué en sanar y todo se empezó a dar, ¿vale? Se empezaron a dar pues todo, ¿no? Todo lo demás, relaciones, clientes, propósito, empieza a aparecer. ¿Por qué? Porque tú estás liberando tus conflictos internos, entonces aparece lo que es la luz, que es lo que tú eres. ¿Vale? Entonces es importante que entiendas este mensaje. Y nada más, amigo. Cualquier duda que tengas, me la pones y nos vemos próximamente. Un abrazo.